Hasta ahora hemos estado hablando sobre el contexto y las posibilidades más realistas que uno, sobre todo como latinoamericano, tiene para empezar a hacer un cómic o manga o novela gráfica, pero ahora toca hablar sobre el cómic como tal. Y si hay una pregunta clave con la cual empezar, sin duda es esta: ¿qué es más importante, el dibujo o la historia a la hora de trabajar nuestro proyecto? ¿A partir de qué lo debemos empezar? Y para ayudarnos a responder esta duda, hoy nos acompaña nuestro amigo Josué del canal One Pack. Sí, gracias, Debian. Uno de los grandes debates del mundo del cómic, manga y todo tipo de novela gráfica ha sido y seguramente seguirá siendo ¿qué es más importante a la hora de la verdad? ¿El dibujo o la historia? Y de entrada diré que hay dos respuestas. Una, la primera en cuanto a forma, a mero nivel estructural, donde el cómic es simple y llanamente narrativa visual. Quítale a un cómic todas sus palabras y seguirá siendo un cómic. En cambio, quítale a un cómic todas las ilustraciones y bueno, se convierte en una novela, así de simple. Y es que el cómic se sitúe dentro del terreno de las artes visuales le hace más dependiente del dibujo como su elemento constitutivo. De hecho, hay cómics que no tienen ni una sola palabra, como ya vimos antes en el concurso de Silent Manga, donde la idea es precisamente esa, no usar ni una sola palabra para universalizar el mensaje. Y de hecho funciona muy bien, porque precisamente a nivel estructural el cómic es dibujo antes que cualquier otra cosa. Un ejercicio muy interesante para cualquiera que quiera iniciar como dibujante de cómics o manga es intentar narrar una historia únicamente con dibujos, de manera visual, sin usar una sola palabra, porque así es como empecé yo, para que pueda experimentar de primera mano la plasticidad que el dibujo puede alcanzar cuando se lo propone. No negaré que tienes razón, pero el cómic es algo más complejo que un mero dibujo, y por eso podemos analizarlo a otro nivel, como contenido. Si dejamos de ver al cómic como dibujo y lo vemos como un medio para contar algo, la historia se vuelve más importante, así de simple, directa y francamente. Pero, y aquí viene la parte interesante, la historia, aunque contada normalmente con palabras, y en ese sentido emparentada con la literatura sin duda, no se limita a ella. De hecho, una historia contada visualmente es una forma más rica y compleja de lograr una historia. Y sí, volvemos al ejemplo del concurso del Silent Manga, como ejemplo perfecto de ello. Así como algunas películas experimentales como Begoden renuncian a las palabras e igualmente de forma visual nos cuentan una historia. Un manga no está obligado a usar palabras para narrarnos algo. Ojo, al decir esto, ese otro aspecto, el literario, el de las palabras, en el cómic no se ve reducido. Las palabras no demeritan, pero estas están más vinculadas a un medio literario, más textual en el sentido exacto de la palabra. Y este es un estudio sobre el cómic, un medio mayormente plástico, visual y no una novela. Bueno, sí, pero esto nos obliga a plantearnos otra cosa entonces. Si bien el cómic estaría más vinculado en las artes plásticas o visuales, ¿cómo podríamos delimitarlo más? Para entenderlo y entonces saber por dónde empezar a trabajarlo, o qué es más crucial en su elaboración. Si somos justos, podemos decir que el cómic es como el cine, y no solo en el storyboard. Hasta cierto punto, una mezcla de artes, dibujo, pintura y literatura convergen de él. Todo entremezclado para construir algo nuevo. En ese caso, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué le diferencia entonces de todo lo antecitado? Will Eisner definió el cómic como el arte secuencial, y aunque no la única, esa es la forma excelente de definirlo, ya que para el cómic, a diferencia de la pintura, la temporalidad es importante para narrar su contenido. No es un momento eterno, sino una historia que se va desenvolviendo, y ese movimiento es mostrado a través de secuencias de viñetas. Movimiento, esa es la palabra clave. Esa necesidad de hacer explícito el movimiento se ve reflejado también en las líneas cinéticas. Esos efectos de sacudida y hasta el empleo de onomatopeyas, que recalcan que algo está pasando en un cuadro y en otro. A diferencia de una pintura que puede estar representando un derrumbe o un volcán explotando, pero ni siquiera necesita remarcar la edad del estruendo.
porque eso, por catastrófico y enorme que sea, es solo una impresión congelada en la eternidad, algo que nunca empezó y nunca va a acabar. Pero que en el cómic se centra en el movimiento, también significa que debes sacrificar en cierta medida al texto. Si lo importante es remarcar el cambio de viñeta a viñeta, el texto debe ser solo el necesario y no perderse en descripciones minuciosas del entorno o las condiciones o las motivaciones. Estas van a estar presentes más bien de forma implícita a lo largo de la narración visual que se vaya construyendo. Bueno, en eso tienes razón, pero estaríamos suponiendo, en todo caso, una obra bastante plana. La escritura también es relevante. Hay muchas cosas que, si bien se pueden decir con una expresión, son más fáciles de expresar con un par de palabras. En ese sentido, no podemos olvidar que... Si te ha gustado el video, puedes acabar de verlo en el canal de José, en OnePack. Puedes seguir viéndolo dándole clic al enlace.